Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase de profecía. Queremos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús, ya que todos los temas tienen que ir con esta dirección, con esta perspectiva, preparar al pueblo para el pronto regreso de Jesús. Así que antes de iniciar queremos orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de predicar tu palabra, las grandes profecías que nos anuncian el porvenir del mundo. Gracias por este privilegio que le das a tu pueblo de escuchar tu palabra y a tu siervo de poder presentarla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, hay un versículo que está en Mateo 24, versículo 13. Vamos a tener una clase sólida sobre este texto, Mateo 24, 13. Este versículo es parte del sermón profético de Mateo 24. Hemos explicado en clases anteriores que Mateo 24, este mismo sermón lo encontramos en Marcos 13 y Lucas 21. Es un sermón que tiene doble referencia o doble aplicación. Se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén. Los sucesos que hubieron o que hubo antes de la destrucción de Jerusalén prefiguran los sucesos que preceden a la segunda venida de Cristo. O sea que Mateo 24 es un sermón que como adventistas tenemos que estar predicando. Mateo 24, 13 dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Noten, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación es un acto y es un proceso. Explicamos. La salvación, Cristo la da a través de dos maneras: la justicia imputada y la justicia impartida. En otras palabras, para los hermanos que no entienden estos términos, es como decir perdón y santificación. La justicia imputada es el perdón que Cristo nos da por gracia, pero la justicia impartida es la santificación. Aquí dice Jesucristo: el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, ¿qué es perseverar? ¿Y cómo se persevera o en qué perseverar? Porque el texto es claro: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, vamos a ver, hermanos, que esta expresión, el fin, hasta el fin, tiene que ver con el fin del mundo. En el idioma griego hay dos palabras para fin. Está el telos, que se usa como propósito, meta, tal como lo usa Pablo en Romanos 10:4, el telos. Pero es interesante que aquí Cristo está usando otra palabra griega, que en el griego es suteleia. En lugar de telos se usa suteleia para referirse al fin del mundo. Es interesante que ese es el contexto, porque Mateo 24 está hablando del fin del mundo. Y lo que pasó con Jerusalén antes del año 70 y en el año 70 prefiguran lo que pasará en el fin del mundo. Por tanto, Mateo 24 está hablando del fin del mundo. Y Cristo, cuando dice: el que persevera hasta el fin, suteleia,
está hablando del fin del mundo, este será salvo. El contexto lo dice. Mateo 24:3. Noten, Mateo 24:3. Queremos descubrir qué significa perseverar y en qué perseverar y cómo perseverar. Porque es claro que solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. Por tanto, este mensaje es un mensaje que amerita que lo estudiemos porque es un mensaje de salvación. Mateo 24:3. Noten cómo se usa la palabra soteleia. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, noten que no son los judíos, porque el dispensacionalismo protestante sostienen de que Mateo 24 tiene que ver con los judíos. La iglesia va a ser raptada. Los que van a ser atribulados y van a pasar por la gran tribulación son los judíos. Porque el dispensacionalismo que usa el protestantismo apóstata con el método futurista, copiado del jesuita Francisco Rivera, sostienen de que Cristo tiene dos esposas, Israel y la iglesia gentil. Gran error. En la Biblia no encontramos ese tipo de poligamia espiritual. Pablo dice que Cristo de ambos pueblos hizo uno, Efesios 2:11 hasta el 15. Por tanto, este versículo no podemos aplicarlo a los judíos, sino que Mateo 24 está hablando de la iglesia, porque será la iglesia que estará hasta el fin. Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, estoy leyendo Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está la palabra fin, soteleia. Aquí la Reina Valera 60 dice fin del siglo, pero una mejor traducción de soteleia es fin del mundo, tal como lo traduce la Biblia Jerusalén. Soteleia es fin del mundo. En la literatura apocalíptica judía aparecen comúnmente expresiones similares para referirse al fin del presente orden de cosas y el comienzo de una era mesiánica. O sea que esta expresión o este modismo, fin del siglo, tiene que ver con el fin del mundo. O sea, Cristo está diciendo, el que persevere hasta el fin del mundo, este será salvo, porque se usa la palabra soteleia. Noten qué interesante como dice Mateo 28:20, donde se usa la soteleia, la palabra griega para referirse al fin, que se conecta con el fin del mundo. Mateo 28:20. Leamos desde el versículo 19 para que veamos el contexto. Mateo 28:19. Y después leemos el versículo 20 para que veamos la hilación de textos y el contexto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que este es el cumplimiento, este es el clímax de Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el soteleia, el fin del mundo. El soteleia, no es telón, es soteleia. Y dice el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el soteleia del mundo. Fin del mundo. Aquí la palabra fin es la misma que se usa en Mateo 24:13 y también en el versículo 3 del mismo capítulo 24. Ok, sigamos profundizando porque queremos descubrir qué significa perseverar. ¿Perseverar en qué? Porque los que perseveren hasta el fin del mundo, serán salvos. Ahora, vamos a ver, hermanos, que para hacer una correcta interpretación de un texto, tenemos siempre que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Los versículos 10 y 12. Mateo 24,
versículos 10 y 12. Muchos tropezarán. Noten, cuando esté por terminar el mundo, muchos van a tropezar. O sea que esta expresión, muchos tropezarán, significa que va a haber una mega apostasía dentro del pueblo de Dios. Muchos van a apostatar, la mayoría van a apostatar. La mayoría, y me atrevo a decirlo, hermanos, y eso lo corrobora el espíritu de profecía, que la mayoría de adventistas del séptimo día que hoy profesan la fe adventista van a apostatar. Y ella dice en el conflicto de los siglos que la mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Significa que la mayoría de los que se van a condenar están dentro de la misma iglesia. Yo no quisiera decir eso, pero está escrito. Los que leen saben que lo que estoy diciendo es verdad. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que va a haber ¿qué? Una persecución interna entre los mismos hermanos. Los apóstatas van a perseguir al pueblo de Dios. Aquí dice, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Noten, muchos falsos profetas se levantarán. Noten, primero iban a haber apóstatas, iba a haber una persecución de parte de los apóstatas, se iban a levantar falsos profetas y engañarán a muchos. Y noten con qué termina. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo. 3 cosas que se mencionan en el tiempo del fin. Habrá una apostasía, se van a levantar falsos profetas, y muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este clima habrá un remanente que va a perseverar hasta el fin. Estamos analizando acá, según el contexto, que este remanente que persevere hasta el fin se mantendrá firme en la perseverancia cuando muchos tropiecen. Estarán firmes cuando unos con otros se entreguen. Estarán firmes este remanente cuando se levanten falsos profetas, o sea, no van a ser engañados. Y este remanente estará firme aunque la maldad se haya multiplicado en el mundo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Analicemos qué es perseverar, la etimología de perseverar, porque es importante, hermanos, que descubramos qué es perseverar. Porque en medio de este gran conflicto, en medio de este gran tumulto, en medio de los cataclismos que van a suceder o preceder antes de la venida de Cristo, el engaño, la apostasía y la maldad, habrá un remanente. Y este remanente es el que va a perseverar hasta el fin. Analicemos qué es perseverar. Busqué en el diccionario Strong. Es interesante que acá lo tengo, el diccionario Strong. Siempre me gusta usar este diccionario porque es confiable. El diccionario Strong es completo y exhaustivo, o sea que es completo. No hay nada que desear a otro comentario, a otro diccionario. Es interesante que la palabra perseverar, que está usando Cristo acá en Mateo 24:13, es hupoponeo. Hupoponeo. ¿Qué significa perseverar? Resistir, soportar, aguantar, resistir o resistencia. Ahora, es interesante que esta palabra hupoponeo o hupoponé, que significa resistir o aguantar o perseverar, es la misma palabra que usa el apóstol Juan en Apocalipsis 14:12. El hupoponé indica una resistencia bajo ataque. Pero es interesante que esta perseverancia es en los mandamientos de Dios, porque ese es el contexto del hupoponé o la perseverancia de los santos. Apocalipsis 14:12, noten cómo dice Apocalipsis 14:12. Aquí
Ese factor tiempo aquí se refiere a eventos finales, cuando venga la persecución, cuando se levanten falsos cristos, cuando la maldad haya llegado al límite, hasta el colmo, habrá un remanente que va a soportar la crisis final. Y Apocalipsis le llama los santos que guardan los mandamientos. Pero noten cómo se usa aquí el Hupoponek. Apocalipsis 14:12. Aquí está el Hupoponek. Si tienen dudas, busquen un diccionario Strong y es la misma palabra o el equivalente a la que usa Cristo en Mateo 24:13, el perseverar. Es lo mismo que paciencia, el Hupoponek, resistencia, aguante. O sea, es una resistencia, pero bajo ataque. No es una paciencia pasiva, sino que es una paciencia, es una perseverancia bajo guerra, bajo persecución, bajo ataque. Porque yo siempre lo he dicho, hermanos, si esto es una gran verdad, ser adventista en tiempo de paz, eso cualquiera lo puede hacer. Pero ser verdadero adventista, noten que estoy diciendo verdadero adventista, no adventista sabático, porque hay adventistas del séptimo día y hay sabáticos. Cuando venga la crisis, se va a dar a conocer quién es el verdadero adventista. Cuando venga la persecución, cuando se imponga por la fuerza la marca de la bestia, se una la iglesia con el Estado, se levante la imagen de la bestia, se dé un decreto de muerte, tal como lo dice Apocalipsis 13, habrá en esta tierra un remanente que va a perseverar, tendrá el Hupoponek, el aguante de los santos. Pero ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, interesante. O sea que perseverar hasta el fin significa perseverar en obediencia a los mandamientos de Dios. Resistir en un mundo de tribulación y persecución. Cuando todo parezca que se perdió, en esta tierra habrá un remanente que va a brillar. Y este remanente tiene una bandera que se le identifica como los santos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús o la fe en Jesús. Esta palabra Hupoponek, o perseverancia en los santos, o resistencia en los santos, la encontramos también en Apocalipsis 13, versículos 9 al 10. Apocalipsis 13, versículo 9 al 10. Noten cómo se usa aquí el Hupoponek. Recuerden de que Hupoponek significa resistencia, aguante. Aunque te duela, seguí. Está hablando de una fe que brilla en tiempo de persecución, en tiempo de hambruna, en tiempo de ser aborrecidos por todo, en tiempo de ser perseguidos por nuestros propios hermanos. Habrá un remanente que tendrá el aguante, el Hupoponek de los santos. Pero noten que el Hupoponek se menciona en relación con la masacre que hizo el papado durante la Edad Media. Apocalipsis 13, versículo 9 al 10. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Esta expresión, este modismo, si alguno tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, está diciendo el texto en el griego, entender, oír para entender. Muchos oyen, pero solamente escuchan ruido, pero no piensan ni analizan. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Noten, si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está el Hupoponek de los santos. Noten, aquí está el Hupoponek. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Pero noten que ahora el Hupoponex se usa en otro marco, en otro contexto. Se usa en el contexto de la persecución que hizo la bestia durante los 42 meses, que son los 1260 años de persecución papal que levantó la Iglesia Católica, el papado, durante la Media, donde persiguió a la Iglesia, donde persiguió a los santos, donde le hizo la guerra a la Iglesia, donde le hizo la guerra al pueblo de Dios durante la Edad Media. Este periodo profético de 42 meses lo menciona Daniel 7:25, lo menciona Apocalipsis 12, versículos 5 y 6 y el versículo 14, mientras que Apocalipsis 13 y versículos 6 y 7 usa este mismo periodo de 42 meses para hablar del periodo de hegemonía del papado donde persiguió a la iglesia, a los santos. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron los santos para poder estar firmes y no retractarse cuando eran perseguidos por el papado durante la Media? ¿Cuál fue el secreto de que esos santos no retrocedieran? ¿Cuál fue el secreto de que esos santos, aunque les aplicaran los métodos de tortura de la Inquisición romana, por qué ellos nunca se retractaron? La clave está acá, porque tenían el Hupoponex de los santos. ¿Qué significa eso? Tenían la resistencia y el aguante de los santos y tenían la fe en Jesús. O sea, lo que los hacía resistir es la fe en Jesús. Tenían el Hupoponex, la resistencia, y tenían confianza en Jesús. Hermanos, esto sucederá muy pronto. Otra vez habrá otra persecución. Y ese es el contexto en que Cristo dijo, el que persevere, el que aguante, el que resista, obedeciendo los mandamientos de Dios, este será salvo. El que obedezca los mandamientos de Dios, cuando se levanten falsos cristos, cuando se levanten persecución, cuando el hermano entregue la muerte al hermano, cuando el amor se habrá enfriado en este mundo, habrá un pueblo que tendrá el aguante de los santos, la perseverancia, porque este remanente hace la diferencia porque guarda los mandamientos. Interesante, muy interesante. Profundicemos un poco más, hermanos, porque necesito que profundicemos un poco más, porque esto es una clase de profecía bíblica. Ahora, es interesante que cuando Cristo dijo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero es interesante que también mencionó falsos profetas. Este remanente va a mantenerse fiel y no será engañado por los falsos profetas, porque este remanente tiene el aguante de los santos. Noten que para no ser engañados por los falsos profetas es perseverar en la ley de Dios, es aguantar obedeciendo la ley de Dios. O sea, para no dejarnos engañar por los falsos profetas y por los engaños satánicos de los últimos días, es teniendo el Hupoponex de los santos, el aguante de los santos, y esa perseverancia tiene que ver con perseverar en los mandamientos de Dios. Ahora, analicemos algo interesante con respecto a los falsos profetas. Los falsos profetas tienen muchas características. Inclusive, un falso profeta puede casi imitar todas, noten, casi todas las características de un verdadero profeta. La diferencia cabila en algo. Aunque un falso profeta puede imitar casi todo lo que hace un verdadero profeta, hay algo que el verdadero profeta enseña y que el falso profeta no lo enseña. Y esta es la distinción entre un verdadero profeta y un falso profeta. ¿Y cuál es? Los falsos profetas, la característica principal de un falso profeta es que le enseña al pueblo a desobedecer los mandamientos de Dios. Aunque un falso profeta puede predicar, puede usar la Biblia, puede hacer aún hasta milagros, puede aún predecir el futuro. No estamos hablando que el diablo, no estamos diciendo que el diablo conoce el futuro, sino que el diablo atina
El diablo conoce las profecías o el futuro de acuerdo a la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia, pero no es que el diablo sea omnisciente o omnipresente como Dios. El diablo lo que hace es adivinar el futuro, o sea que vaticina, adivina o atina. La primera vez que se menciona un falso profeta en la Biblia, la primera vez es en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Noten que todo tiene que ver con los mandamientos de Dios. O sea que la crisis final será por los mandamientos de Dios. Y este remanente que se menciona en Mateo 24:13 persevera en estos mandamientos. Porque el diablo va a usar a los falsos profetas para engañar al mundo. Pero la característica de un falso profeta es que enseña a desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. La primera vez que se menciona un falso profeta es acá. Y noten cómo se dice. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, noten que puede pasar esto. Puede que se cumpla una señal o prodigio. Los falsos profetas muchas veces atinan porque son dirigidos por otro espíritu. Por lo tanto, los milagros no son prueba para probar a un falso profeta o de un verdadero, porque ambos pueden hacer señales y prodigios. Por tanto, la característica principal para poder detectar a un falso profeta no es los milagros, porque el diablo también puede falsificar los milagros. La característica principal de un falso profeta es lo que enseña. Y lo que enseña es a desobedecer la ley de Dios. Le enseña al pueblo a que desobedezcan los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo. Y si se cumpliese la señal o prodigio que te anunció diciendo, noten lo que enseñan, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. El falso profeta enseña a desobedecer los mandamientos de Dios. Si usted quiere distinguir a un falso profeta de un verdadero, vea lo que enseña. El profeta genuino enseña al pueblo a obedecer todos los mandamientos de Dios, mientras que el falso profeta le dice al pueblo que no obedezcan los mandamientos de Dios. Interesante, muy interesante. Se lo voy a demostrar. Mateo 7, versículos 15 al 16. Noten, recuerden de que estamos analizando el versículo 13 de Mateo 24. Estamos en el punto de los falsos profetas. Estamos analizando que los falsos profetas atacan los mandamientos, mientras que el remanente persevera en los mandamientos. Mientras que el diablo, a través de los falsos profetas, ataca los mandamientos. Sencillo, leamos. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, leamos ahora el contexto. Después de hablar de los falsos profetas y por su fruto los conoceréis, noten que sigue en los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que decían que tenían el don de profecía.
Y en tu nombre echamos fuera demonios. Decían que eran exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que también hacían milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Noten, esta palabra maldad es la misma que encontramos en Mateo 24, versículo 12. La palabra maldad es del griego anomía. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra maldad es la misma que menciona Cristo en Mateo 7, 23. La palabra es anomía. Si ustedes creen de que estoy mintiendo, busquen eso en una concordancia Strong, que es la misma palabra anomía. ¿Qué es anomía? Significa literalmente sin ley. En otras palabras, anomía, nomos es ley. Cuando se le pone el negativo anomía, significa sin ley. En otras palabras, el texto tendría que decir así: nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Pero como vimos de que Cristo está hablando de los falsos profetas, decía que tenían el don de exorcismo, profetizaban en nombre de Cristo, pero eran obreros sin ley, porque la palabra maldad es anomía, obreros sin ley. Es la misma que se menciona en Mateo 24, 12. Noten que todo tiene que ver con la ley de Dios. Los falsos profetas atacan la ley de Dios. El mundo, la maldad se habrá incrementado, o sea, la infracción de la ley se habrá incrementado, que el amor de muchos se enfriará. En ese ambiente hostil habrá un remanente que aguantará, perseverará, resistirá, porque guarda los mandamientos. Lo que ataca el mundo por la maldad que se habrá incrementado y lo que atacan los falsos profetas, este remanente que se menciona en el versículo 13 lo exalta. Interesante. La palabra anomía, maldad, es anomía, es la misma palabra que usa el apóstol Juan cuando dice que el pecado es infracción de la ley, es anomía. Busquen un diccionario Strong para que vean que les estoy diciendo la verdad. No me crean. Yo no vengo aquí para que me crean. Estoy aquí para estimular su intelecto para que vayan a estudiar, para que no crean todo lo que escuchan, sino que tienen que investigar como los bereanos. Anomía literalmente significa sin ley. ¿Cómo estaría el mundo en los últimos días? Sin ley. Por haberse multiplicado la anomía, la infracción de la ley, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, ¿qué significa el amor de muchos se enfriará? El ser humano verá violencia, pecado y maldad y será insensible. O sea que de alguna manera este mundo estará insensible, estará en rebelión contra la ley de Dios. Las naciones estarán en guerra, pisoteando la ley de Dios. El pecado se le llamará virtud. O sea, la maldad habrá hecho de que el amor se enfríe del mundo. El mundo será insensible, no tendrá amor, habrá una carencia de amor. ¿Por qué? Porque el mundo estará quebrantando la ley de Dios. Habrá anomía. La anomía se habrá incrementado. La maldad llegará a su clima. Pero Dios tendrá aquí en esta tierra un remanente que tendrá el Jupoponé. Y eso significa guardar los mandamientos. Será este remanente que persevera hasta el fin, es el que será salvo. Perseverar en la obediencia a la ley de Dios. Este remanente estará en oposición a los falsos profetas y a los que cometen anomía.
Este remanente que guarda los mandamientos estará en oposición a los obreros sin ley. Interesante. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Esta palabra que Cristo menciona en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, obrador de maldad. Saben que otras versiones de Biblia dice claramente obreros sin ley, porque la palabra maldad ya es anomía. Por ejemplo, si ustedes tienen duda, busquen otras Biblias para ver cómo traduce el texto. Allí en Mateo 7:23 y van a ver que es anomía, obreros sin ley. Voy a usar dos versiones de Biblia para demostrarlo. Dos versiones de Biblia. Noten esta Biblia, Biblia Israelita Nazarena, Mateo 7:23. Noten cómo lo traduce. En lugar de decir obrador de maldad, dice obrero sin ley. En el griego es anomía. Dice, entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Porque eso es anomía. Obreros de maldad, obreros sin ley. O sea, que eran cristianos apóstatas, o sea, falso profeta. Si interpretamos correctamente Mateo 7, desde el 15 hasta el 21, un falso profeta representa hoy el cristianismo apóstata que rechaza y pisotea la ley de Dios, porque son ellos los que dicen que tienen el don de profecía, hablan en lenguas, hacen supuestos milagros, pero son obreros sin ley. O sea que en Mateo 7, 21 al 23, se está divisando al cristianismo apóstata, que estaría en rebelión contra la ley de Dios, que en Apocalipsis 17, 5 se le llama las hijas de la ramera. El cristianismo apóstata está divisado en las profecías. Es un cristianismo que iba a profesar tener el don de profecía, tener el don de exorcismo, hacer milagros y prodigios, pero son obreros sin ley. O sea que este protestantismo, este cristianismo apóstata, está en oposición al remanente que persevera en los mandamientos. Noten, interesante, porque Apocalipsis 14 tenemos que conectarlo con Mateo 24. Mateo 24 tenemos la profecía. El cumplimiento lo vemos en Apocalipsis 14. Allá se dice, y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Pero en Apocalipsis 14:6 se habla de una predicación del evangelio que va a ser mundial. Y este remanente que predica este evangelio guarda los mandamientos según Apocalipsis 14:12. Noten cómo dice esta otra Biblia, código textual hebraico del Nuevo Testamento. Noten cómo traduce Mateo 7:23. En lugar de decir maldad, dice así, pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. Wow, hermano. ¿Se dan cuenta por qué el diablo quiere que creamos de que la ley quedó abolida? Porque es por medio de la ley que se conoce el pecado. Pero el mundo, según la profecía, habrá eliminado la ley de sus mentes y sus corazones y no podrá hacer distinción entre el bien y el mal. O sea que este mundo estará sin ley. Eso significa, por haberse multiplicado la maldad, o sea, la quebrantación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Interesante. Noten, Mateo 24, 12 dice claramente, y por haberse multiplicado la anomía, la violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Ahora, es interesante que para demostrar el amor, noten, el amor, ¿cómo se demuestra? La gente dice, hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios, pero ¿cómo se ama a Dios? La gente dice frases sin entenderla. El protestantismo dice frases sin entenderla. ¿Cómo se ama a Dios? Saben de que se demuestra amando a Dios cuando se guardan sus mandamientos. Veamos algunos textos bíblicos para demostrarlo. Necesito que este punto quede claro, porque el anomía, este mundo estará al límite del anomía. Por eso es que el amor se enfriará.
sea, va a haber una decadencia de amor, porque si no hay ley, entonces no hay amor. Si el diablo elimina la ley de la mente de los habitantes de este mundo, entonces va a haber carencia de amor. O sea, no podemos rechazar los mandamientos de Dios y decir al mismo tiempo amo a Dios, porque son una misma cosa. El amor se demuestra obedeciendo los mandamientos de Dios. El amor hacia nuestro prójimo se demuestra obedeciendo los mandamientos de Dios. Veamos para demostrarlo. Quiero que quede claro. 1 Juan capítulo 5, dice el apóstol Juan así. 1 Juan capítulo 5 dice lo siguiente, versículo 2 y 3. Dice así. 1 Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, que una persona que ame a Dios, ¿qué es lo que hace? Guarda sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Literalmente significa no son difíciles de guardar. Noten que para poder guardar los mandamientos tengo que amar, porque el amor se manifiesta en guardar los mandamientos. Noten cómo dijo Cristo, Juan 14:15. Juan 14:15 dice así nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que para que exista amor, tengo que obedecer los mandamientos. Pero si el amor de muchos se enfriará, significa que el mundo, ¿cómo estará? Sin ley. Leamos lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice así, después de hablar de los mandamientos de la segunda tabla que tienen que ver con el amor al prójimo, dice el versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Estoy leyendo Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, alguien puede decir, yo amo a Dios, pero si no guarda los mandamientos es un mentiroso. El apóstol Juan lo dijo de una manera directa y clara y diáfana. 1 Juan 3:4 hasta el versículo 6, para que notemos cómo se relaciona el amor de Dios y el conocerle a Dios con obediencia. Este versículo lo conocemos mucho. En efecto, es 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Noten cómo dice acá. 1 Juan 2:4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, noten, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor, noten, el amor. Pero el versículo 4 está hablando de los mandamientos. Noten, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Vámonos a Juan 15:10. Dice que hay que imitar a Cristo. El que le sigue a Cristo debe andar como él anduvo. Esto está en Juan 15, versículo 10. Este es un versículo diáfano y claro que nos presenta cómo anduvo Cristo. Dice así, Juan 15, versículo 10, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Noten cómo se asocia el amor con la obediencia. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si dice el texto, y por haberse multiplicado la infracción de la ley, el amor de muchos se enfriará. Porque si quitamos la ley, deja de existir el amor, hablando en el corazón del ser humano, porque el diablo lo que busca es eliminar la ley de la mente y del corazón de los habitantes de la tierra, para que así haya carencia de amor.
Pero como vimos, Dios tendrá en esta tierra un pueblo distinto, un pueblo peculiar, que guarda los mandamientos, tiene el aguante, la perseverancia en los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios quiere que seamos uno de ellos. Dios desea, y es el deseo de Dios, según su palabra, que cada uno de nosotros seamos de ese remanente que tenga la resistencia y el aguante de los santos y que obedezcamos los mandamientos, no importa si los cielos se desploman. Dios tendrá un remanente que no importa lo que pase en este mundo, este remanente brilla en un mundo caótico lleno de mentira y apostasía. Y este remanente tiene el aguante porque obedece los mandamientos. Significa que este remanente tiene una bandera donde esa bandera tiene escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que esta clase haya quedado claro. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Significa perseverar en guardar los mandamientos. Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por esta clase. Gracias, Padre, porque hemos descubierto qué significa perseverar hasta el fin y significa perseverar en tus mandamientos. Gracias, Padre, por esta clase. Bendice a tu pueblo, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para crecer cada día en conocimiento y parecernos a ti, Señor. Ayúdalos, Señor, a ser diferentes en este mundo. Ayúdalos a exaltar tus mandamientos, esos mandamientos que los falsos profetas los atacarán y que el mundo los habrá atacado. Gracias, Padre, por esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.